Hola, mi nombre es Adrián Mullo y les doy la bienvenida a la mesa 4 del Congreso Internacional del Lunfardo, organizado por la Academia Porteña del Lunfardo. Esta mesa, llamada El Lunfardo en las crónicas, el cine y la novela, está integrada por 3 ponencias. La primera estará a cargo de Edgardo Cascante, quien es investigador e historiador del suburbio sur de Buenos Aires. Ha publicado los libros La crucecita de Barracas al Sud en 2003, Barracas al Sud, la vida cotidiana en 2006 y El país de los otarios, bicentenario en 2009. Ocupa el sillón Bartolomé Aprile en la Academia Porteña del Lunfardo. Cascante nos hablará sobre el lunfardo en las antiguas crónicas del suburbio sur. A continuación contaremos con Matías Mauricio, quien es poeta, docente y ensayista. Es académico titular de la Academia Nacional del Tango y ocupa el sillón Dante Linchera en la Academia Porteña del Lunfardo. Es parte orgánica del Departamento de Tango del Centro Cultural de la Cooperación y está a cargo de las cátedras poéticas del tango 1 y 2 y letrística en el Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, el CEDBA. Es autor de los libros Bandoneón Blindado, Julián Centella, biografía y poemas inéditos en coautoría con Roberto Selles, y del estudio preliminar a los sonetos inéditos de Homero Expósito. Actualmente prepara su nuevo libro, Tango Post-2001, Estallido Social y Nuevas Poéticas. Mauricio nos hablará sobre Julián Centella en cine argentino, de Hamlet a Shakespeare García. Finalmente, contaremos con Elena Inés Oxinaga, quien es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es profesora de castellano, literatura y latín, otorgado por el IES número 5 José Eugenio Tello. Es maestra normal nacional y fue profesora de lingüística en la carrera de letras de la Universidad Nacional de Jujuy. Oxinaga brindará una exposición sobre la aproximación al estudio del lunfardo en la novela La muerte del pibe Oscar, célebre excruciante, de Luis Contreras Villamayor, desde la semántica de Marcos. Les recordamos que luego de las ponencias habrá un espacio en vivo para preguntas a los expositores, que podrán ser formuladas a través del chat. Bueno, desde ya les agradezco la presencia y espero que disfruten de esta mesa. Hola, mi nombre es Edgardo Cascante, soy académico de número de la Academia Porteña del Lunfardo. Ocupo el sillón Bartolomé Aprile. Bartolomé Aprile fue un poeta del arrabal de Barracas, Barracas al norte y Barracas al sur. Para él, Barracas era una sola y dejó un gran legado, entre otros un libro que vale la pena leer, que se llama Arrabal Salvaje, y en homenaje a personas como él, voy a dedicar un poco lo que hago. Me dediqué a investigar publicaciones y crónicas del suburbio sur de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sobre eso voy a hablar porque lo que hice fue, tras respirar muchos ácaros, encontrar mucho material de investigación para conocer un poco más de la forma de hablar de los argentinos. También quiero hacer previamente una reflexión. Me parece muy importante tener presente el lema de la Academia Porteña del Lunfardo, que es el pueblo agranda el idioma. O sea, el pueblo agranda el idioma. No se puede modificar el idioma por un decreto
firmado por un burócrata en un escritorio. La gente habla de manera natural, no de manera impuesta. Se ha prohibido, incluso en la década del 40, desde el año 43 al 49, el uso del idioma lunfardo para distintas actividades culturales, por ejemplo el cine, el teatro, el tango. Se prohibió a nivel nacional y sin embargo no prosperó eso. Como tampoco prosperó querer imponer a nivel internacional el esperanto, porque la gente habla de manera natural y no de una forma impuesta. Dicho esto, me voy a referir al tema de mi investigación, que son las crónicas, sobre todo las crónicas policiales, y algunas no policiales, pero la mayoría de crónicas policiales, de las publicaciones, que la única forma que había de periodismo era la prensa escrita, hasta que apareció a finales de la década del 20 la radiodifusión y muchísimo después la televisión. La única manera de hacer periodismo era la prensa escrita, y uno se enteraba a través de esos medios cómo se hablaba. Por eso es muy interesante conseguir, no es fácil el acceso a esos archivos, pero existen. En el inicio, a mí me importa dejar claro que la palabra lunfardo es una palabra lunfarda, pero que en su origen, lunfardo implicaba otra cosa. Un lunfardo era un ladrón. Un lunfardo era un ladrón, no un vocabulario como lo es ahora. Y para eso, el mejor documento que tengo es este folleto de circo. Es un folleto, en los circos, y lo mismo que los payadores, editaban folletos, y ahí lo poco que se rescató quedó todo guardado. Esto es de 1901. El actor era José Corrado. En el circo se cantaba muchas veces canciones, en aquella época en el circo popular, canciones donde se hacía una mezcla de italiano acriollado, que se llamaba cocoliche. El cocoliche era un personaje del circo de Pepe Podestá, que se refería a un napolitano acriollado y sale del apellido de un peón de su circo que se llamaba Cucoliquio de apellido. Pero referido a este folleto, quiero dejar en claro por qué lunfardo quería decir ladrón, porque lo dice. Hay una parte en un canto que dice: vigilante San Gennaro que me roba la factura, cuesta manga de lunfardo. O sea, lo que está diciendo es que lunfardo quería decir ladrón. Eso es importante. Todavía no se hablaba de lunfardo en referencia al vocabulario. Dicho esto, vamos a pasar a lo que, a mi juicio, puede ser la palabra lunfarda por antonomasia, que la mayoría de las personas, cuando empiezan a averiguar o quieren investigar o tienen curiosidad por lo que es el vocabulario lunfardo, surge de manera natural preguntarse cuál es el origen de la palabra atorrante. Es muy común que todos digan, bueno, ¿qué quiere decir? Sobre eso se escribió, se habló mucho, la etimología es incierta, hay muchas teorías, pero nadie pudo demostrar nada. Lo que sí es cierto es que se usaba ya en el siglo XIX. En las tres últimas décadas, ya por 1870, por la década de 1870 aparece la palabra, pero lo curioso es que en los diarios suburbanos que se hablaba en las crónicas de una manera bastante coloquial, esa palabra es utilizada de manera recurrente para definir situaciones y con distintas acepciones. Yo, por ejemplo, encuentro en el diario de Barracas al Sur, el diario El Pueblo, un diario muy interesante que tuve acceso gracias a que su familia conservó el archivo, lo cual ya es todo un hallazgo. La palabra mencionada varias veces, como les decía, y tenemos, por ejemplo, una nota en la cual dice: tenemos mucha high life entre nosotros, pero los llamamos atorrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que está descalificando al bon vivant como un atorrante. Esto está publicado en 1886, el 17 de enero de 1886. Ahora, ese mismo año,
el diario, el 14 de febrero, trata de atorrantes a los ladrones. Dice, tenemos raspas y atorrantes que hacen malones nocturnos robando aves de corral y ropa. Acá la acepción de la misma palabra es otra. Se refiere al malandrinaje. Hay muchas crónicas en las cuales aparece esta palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando investigamos o conversamos sobre el uso que se le ha dado a esta palabra, normalmente se le identifica con el pordiosero. Y hay en el imaginario popular una idea de que atorrante era aquel que dormía en los caños de una marca que se llamaba Atorrent. Las investigaciones que se han hecho sobre este tema nunca concluyeron en que hubo una marca de caño que se llamara Torrent. Quien más lo investigó fue un académico nuestro, Ricardo Stuni, donde fue durante mucho tiempo a todos los archivos y en ningún lugar apareció esa marca de caños, a un punto tal que la propia Academia del Lunfardo había ofrecido una recompensa a quien pudiera demostrar que esa marca de caños existió, cosa que nunca fue demostrada. Pero buscando y leyendo y tragando ácaros, uno encuentra cosas que no es que lo lleve a una conclusión, pero puede recabar datos interesantes. Yo encuentro en un folleto de circo de las canciones de Pepino el 88. Pepino el 88 era Pepe Podestá, era un payaso, el actor Pepe Podestá, fundador del Circo Criollo. Él y su troupe, sus hermanos, su familia, empezaron en Montevideo, vinieron a Buenos Aires, también fue a La Plata, Pepe Podestá, y al principio hacía mímica, pero después empezó cantando canciones populares. Él era una persona ya que había tomado mucha popularidad. Y en una de las canciones del folleto que acabo de mostrar, él dice varias veces la palabra atorrante, pero una, que es la que a mí me llamó la atención, dice, un tipito mequetrefe que se las da de elegante, pasó la noche en un caño junto con un atorrante. Esa referencia yo la tomo en particular porque es la primera vez que veo en esa época, estamos hablando de 1891 la publicación, pero se refiere a canciones previas, veo la vinculación del atorrante con quien duerme en los caños. Pero en ningún momento él habla de la marca del caño. El mismo Podestá vincula al pordiosero, al que duerme afuera, al que duerme a la intemperie, con el atorrante, porque él mismo dice que cuando llegó a La Plata en 1884, La Plata se había fundado hacía apenas 2 años y le faltaba mucha infraestructura, o sea, era una ciudad en formación, si bien había sido fundada. Él llegó en 1884 y el primer día tuvo que dormir en el banco de una plaza. Entonces él se autocalificó como el primer atorrante de La Plata. ¿Por qué? Porque durmió afuera, como un pordiosero, pero no en un caño en este caso. De todas maneras, son interesantes estas crónicas y estos documentos porque aparece la vinculación de algún lado que sacó a alguien que dijo que el atorrante era el que dormía en los caños o el que dormía afuera. Si bien las acepciones anteriores que les di del diario de Barracas al Sur estaban diciendo que también atorrantes eran los ladrones o los vagos. Lo interesante de todo esto es que ya en las crónicas policiales aquellas, en el diario El Pueblo de Barracas al Sur, se hablaba mucho de poner en cafúa o en la tipa a los delincuentes. Cuando uno lee una crónica policial, el cronista recomienda que lo pongan en cafúa al supuesto delincuente o que lo entipen o poner en la tipa. Cafúa viene de Brasil, porque es una palabra portuguesa, significa cueva, caverna. Era un calabozo, una prisión rústica, y quedó en la jerga policial hasta el día de hoy. En cambio, tipa o entipado ya no se usa más, pero en el siglo XIX se usaba mucho, porque la tipa se le decía
a una jaula rústica, como un cesto, una canasta rústica de gran dimensión, que se usaba para guardar a la intemperie leña o cosas que pudieran estar a la intemperie, y por analogía, como parecía una jaula, se le decía tipa al calabozo. O sea que me parece interesante rescatar esta palabra como la palabra raspa, que se fue perdiendo, que era una palabra que se usaba mucho para identificar a los ladrones. En aquellas crónicas de Barracas al Sur, territorialmente era lo que hoy es Avellaneda, los partidos de Avellaneda y Lanús. O sea que desde la isla Maciel, que antes se llamaba La Boca al Sur, como Barracas era Barraca al Sur. El sur siempre fue un punto referencial del tango, si se quiere, es el punto cardinal por excelencia. Y sur, no sur. Ahora, era una zona portuaria de arrabales, de bajo fondo, había de todo un poco. Y había muchos garitos. Y ahí, entre las cosas que investigando me encuentro que me resulta curiosa, es la palabra coimero. Coimero se le decía al tesorero del garito. Había muchos garitos en esta zona, porque llegaban los barcos al riachuelo, que era el verdadero puerto en aquella época, y muchas terminales ferroviarias. Por lo tanto, había de todo. Entre otras cosas, garitos, en lugares disimulados, porque eran ilegales, en bodegones, en fondas. En una nota dicen que en el bodegón de Laborde detuvieron preso a una persona, al coimero. ¿El coimero qué era? El tesorero del garito. Era el que recaudaba o pagaba. Era el que manejaba dinero ilegal. Esto estoy hablando de 26 de mayo de 1878. Esa palabra quedó y después se registra en otras crónicas policiales, donde, por ejemplo, por rescatar una referida a un matadero clandestino de cerdos, dice, todo se arregla con una modesta coima. O sea que ya la palabra, lamentablemente, estaba instalada desde hace más de 100 años. Otra que me interesó mucho, que descubro, aparte muy curiosa la manera que se la presenta, es la palabra peringundín. El peringundín es un baile, era un baile antiguo de los genoveses, de toda la zona que está entre Génova y lo que se puede llamar la costa francesa cercana, pero el nombre del baile terminó pasando al lugar donde se baila, como milonga. Milonga es un género musical, pero también se llamaba milonga. En el Martín Fierro vemos que también él llama milonga al lugar donde se bailaba. Bueno, el peringundín era un lugar donde se bailaba, pero un lugar de bajo nivel social, o sea, un lugar mal visto por la sociedad. Yo encuentro el 19 de abril de 1885, en una crónica que se refiere a un escándalo que se armó en los altos del Teatro Rivadavia, que fue el teatro más antiguo que hubo en Barracas al Sur, que estaba a pocos metros del puente Barracas. Y en la crónica dice que el escándalo hizo que todo terminara como el más inmundo peringundín. Estamos hablando de una nota 19 de abril de 1885. En ese mismo año, el 26 de abril de 1885, el diario El Pueblo de Barracas al Sur anuncia la inauguración de un peringundín, que ya el peringundín era un burdel, y anuncia la inauguración un peringundín a orilla del arroyo Maciel. Al arroyo Maciel, que hoy está cegado, se llegaba en botes desde la vuelta de Rocha. Eso lo describe muy bien Enrique Cadícamo. Cadícamo tiene un par de libros en donde describe la zona de los burdeles del arroyo Maciel de una manera muy bien relatada. Pero acá es el diario, anuncia la inauguración, dice, se anuncia para hoy la apertura de un peringundín, lo estoy leyendo textualmente, y dice, está muy recomendado, recomienda ir. Una cosa curiosísima, ¿no? Ese peringundín era nada más ni nada menos que el Farol Colorado, que fue el más famoso de los bajofondos de Buenos Aires, del Arrabal. El Farol Colorado era donde se cruzaban todas las mafias de proxenetas.
Era algo que un lugar que pasó a la historia, hay infinidad de crónicas escritas, yo lo investigué mucho, incluso con registro de nombres, cosa que no viene al caso que los cite ahora por una cuestión de falta de tiempo, y he publicado sobre eso, pero lo que me llamó la atención es que se anuncie la inauguración, y se lo recomienda. En esa misma época también la policía perseguía a la orden de los milongueros, por bochincheros. Esto también es una cosa curiosa. Ya el milonguero en 1886 estaba identificada como una tribu urbana en esta zona, y en Barracas sobre todo la policía los perseguía. Lo interesante de esto es que en toda esa época empiezan a surgir con esas actividades ilícitas palabras en el glosario policial que son del lunfardo que nosotros conocemos, del argot nuestro. Una que también me resulta muy interesante es, si bien venimos de los últimos 20 años, las últimas 2 décadas del siglo XIX, donde había mucho italianismo, empieza el afrancesamiento en el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, Santiago de Allegri, un escritor, ensayista y periodista uruguayo, cuyo sillón tuve el honor de ocupar en la academia, en una nota que sale en el diario La Opinión de Avellaneda, diario de los conservadores, dice que los franceses nos van copando el idioma, la manera de hablar. Dice, en el que hasta ayer era el tango canallesco y hoy es de la alta sociedad, nuestros tipos arrabaleros empiezan a afrancesarse. Dice, las lunfardeses más genuinas se van afrancesando. Un cotorro es un garconier, la calle es el boulevard, las sirvientas son las bones y gigolet le dicen a las percantas. Dice muchas cosas más, pero lo que él percibe, de Allegri, es que empieza a haber un afrancesamiento que se introduce a partir del tango. ¿Y por qué es esto? Porque empiezan a venir, en la primera década del siglo XX, los apaches franceses a la Argentina. ¿Qué eran los apaches en Francia? Eran tribus urbanas de marginales que se ponían y se identificaban como apaches, la policía y las crónicas policiales francesas. ¿Por qué? Porque ellos se ponían nombres de jefes pieles rojas del Far West norteamericano y quedó el mote de apache. Ellos vienen acá y en una nota que sale en la revista Pebete, el 5 de octubre de 1912, dice Apaches en la isla Maciel, en donde la prefectura detiene a 36 proxenetas apaches, o sea, eran franceses, y pide su deportación, la justicia. ¿Por qué la prefectura aparece acá? Porque si hubiese sido la policía, difícilmente hubiese pasado algo, porque la policía en general respondía al poder político local, de los caudillos locales, en los cuales muchas veces estaban, no todos, pero muchos estaban vinculados a este tipo de actividades ilícitas. Pero en este caso fue la prefectura que los detiene. Algunos de ellos habían invocado pertenecer a la alta sociedad francesa, a la nobleza francesa, pero no obstante fueron deportados. Pero ¿qué pasa? Los apaches ya estaban instalados. Es más, en las crónicas policiales, por ejemplo, del diario La Libertad de Avellaneda, que era de extracción radical, denuncia a los apaches como vinculados a ciertos círculos conservadores y que se dedicaban a delinquir. ¿Qué tienen los apaches? Los apaches en la Argentina, cuando entran los franceses, no solo influyen en el idioma, en las letras de tango, sino también en la manera de vestir. Tal es así que si vemos las portadas de las partituras de los tangos, pues empezaron a aparecer el apache argentino, el apache oriental, el apache rosarino, el apache uruguayo. La vestimenta, incluso la forma de bailar, si bien no es una vinculación rígida la que tuvieron, pero hay algo que de ahí fue tomado por lo que posteriormente fue el canyengue. O sea que dejaron una influencia, no solamente el elemento francés, así como fue el elemento humano francés, así como el elemento humano italiano fue antes, dejó una
herencia cultural muy importante, en este caso a través del tango, ¿no? Estas cosas uno las encuentra leyendo estas crónicas antiguas del suburbio. También encuentro otra, que en la revista Pebete, en otra, que me parece muy interesante porque tiene que ver con el suburbio, no sé si era esta o esta, porque son las dos, no sé cuál la acabo de mostrar recién, en la que aparece la palabra patota. Es una nota que se llama Veraneo Barato en el Dock Sur, y la particularidad que tiene esa nota es que descubre ahí la palabra patota, o sea, habla de una familia que va a veranear al Dock Sur como veraneo barato. El Dock Sur no era lo que es ahora, se veía el río, se estaba al alcance del río ahí, y dice, todo el barrio se alborota cuando en Dock Sur sale de farra la patota. O sea que identifica a la patota con una situación de alboroto. Y lo más curioso que noto es que en una ilustración hay una foto al lado con un grupo de patos, además de algunas viviendas de Dock Sur, etcétera, que vienen de frente. Eso, por analogía, me hace pensar que al ser el pato, lo mismo que el ganso, un animal territorial, y medio guardián de su área, encaran en conjunto, sacando pecho cuando se arrima algún extraño, ¿no? Esto es muy simple verlo cuando vamos al planetario y hay un grupo de gansos y uno se acerca, automáticamente lo enfrentan a uno. Pero me llamó la curiosidad que esto aparece tempranamente, el 24 de enero de 1914, ya la palabra patota, mucho antes del tango patotero sentimental, que es de la década del 20. Ya nos aparece en esa época. Finalmente hay muchas notas más de estas características, pero con una particularidad. No me voy a referir a todas las policiales duras porque serían innumerables, pero aparecen palabras como Cafillo, el Cafillo que fue detenido, el peluquerito Cafillo, detenido en Piñeiro, el pechador, un personaje que lo define el diario El Pueblo al pechador como el individuo que dice: yo le pido pero no me tome como que quiero una limosna, porque antes de recibir una limosna me tiro al riachuelo. Crónicas de ese tipo, enriquecedoras del lenguaje, porque se hablaba de manera, en las crónicas se hablaba de una manera llana, nos dejan testimonios y una gran riqueza de recursos para investigar las palabras lunfardas que tanto nos interesan en la academia. Hasta acá es mi exposición. Esto da para mucho más, pero en otra oportunidad la podemos continuar. Hola, ¿cómo están? Les habla Matías Mauricio, primeramente deseando que estén muy bien, sobre todo en estos tiempos pandémicos tan extraños. Muy feliz de ser parte de este primer Congreso Internacional del Lunfardo. Ojalá que estén conectados y conectadas de cualquier latitud del cosmos. Bienvenidos y bienvenidas. Estén en Japón, en Holanda, en Paraguay, en Uruguay, en Villa Caraza. Bienvenidos y bienvenidas. Salto al nombre de mi ponencia, el título de mi ponencia. Es el siguiente: Julián Centella en Cine Argentino, de Amleto a Shakespeare García. Debo decir que soy parte de la Academia Porteña del Lunfardo y ocupo el sillón que lleva este nombre, Dante A. Linchera. Y acá empieza el juego, porque es un seudónimo, y además un maravilloso seudónimo que hace juego con aquel Dante inmenso, ¿no? Este Dante A. Linchera en verdad es la máscara, por decirlo así, de Francisco Bautista Rímoli, este escritor inmenso que además trabajó con otros seudónimos. Si mal no recuerdo, uno de ellos era Carlos Onofre Alvear y Arnoldo Demos. El tango, voy saltando como diría mi maestro, como un canguro celeste. El seudónimo está minado dentro del tango, dentro de la música, dentro de los poetas. Pensemos con alguien que hizo obra con Julián Centella, ese inmenso cantor que fue Alberto Podestá, que en verdad era Alejandro Washington Alé. Pienso en la primera letrista del tango canción, María Luisa Carnelli.
utilizaba dos seudónimos y además masculinizados. Ella firmaba como Luis Mario, es la inversión de sus nombres, María Luisa, y también utilizaba el nombre y el apellido de su hijo, Mario Castro. El hijo era Mario Argentino Castro. Fíjense acá, ¿no?, la utilización de los seudónimos. Pienso en otro de nuestros inmensos académicos que fue César Tiempo, que en verdad era Israel Seitlin. Y ese César Tiempo, que fue el seudónimo que es el conocido por todos nosotros y nosotras, a la vez hizo una Fata Morgana, un juego, y sacó un libro como Clara Vetter, Versos de una, vayan a ese inmenso libro. Así que miren el misterio, pienso en Pessoa, en Olga Orozco, que escribía en Claudia con 7, 8 seudónimos. Y podríamos armar una ponencia sobre eso, ¿no? Porque ¿cuál es el juego del seudónimo? ¿Se están escondiendo de su nombre? ¿Es un palincesto? ¿Son máscaras, capas, alter egos, los dobles? Bueno, merece una ponencia, pero yo estoy acá para hablar de Julián Centella en cine argentino. Julián Centella, por supuesto, es un seudónimo. El nombre verdadero que servía ahí para las libretas de enrolamiento y los tramiteríos baratos de este hombre, el verdadero nombre y apellido era Amleto Enrico Bergiati. Julián Centella, así lo conocemos, nació en Borgotaro, Parma, Italia, en 1910. Vamos con la fecha, yo con la fecha soy muy distraído. El 15 de octubre fue el nacimiento de Julián. Y acá quiero dejar algo en claro. Si ustedes van a Wikipedia van a encontrar infinidad de errores sobre Julián Centella. Junto con mi querido Roberto Selles, esta ponencia está siendo vista por él desde un cuenco de oro, desde una estrella. Lo llevo puesto, así que lo están también escuchando al querido Roberto Selles, mi maestro que tanto me enseñó y me sigue enseñando. ¿Por qué digo que hay fechas erróneas en Wikipedia y vamos a dejarlas claras acá? Porque muchos dicen que llegó a la Argentina al año, a los 5. Bueno, yo tengo el testimonio concreto entregado por su hija, que Julián Centella, junto con su familia, llega a la Argentina el 14 de abril de 1922. Llega en el Conde Rosso, voy a compartir algunas imágenes luego. Viene con su padre, sus 2 hermanas y su madre y el perro Pri, escapando. El padre era, al parecer, un periodista del diario Avanti, un socialista, tal vez un anarco, que llega a la Argentina con su familia expulsado por Mussolini. Así que queda claro, Julián llega a las costas porteñas en 1922 con 12 años, no, con 11. No había cumplido todavía los 12 años. Recala un poquitito acá como estadía en las costas porteñas y se va a San Francisco, Córdoba. Después regresa los meses a Saavedra y después ya va a ir transitando en su zona, en su país, como él llamaba, que es Boedo, Pompeya, Parque Patricios. Ahora sí, vayamos a Cine Argentino. Cine Argentino fue una revista que por supuesto estaba trabajando sobre la pantalla grande. En estas revistas todo el tiempo se hacen las críticas de las películas de cine de época. No solo eso, sino también aparecen afiches de las grandes actrices, de los grandes autores, y allí asoma Julián Centella. Esta revista comenzó a funcionar el 12 de mayo de 1938 y finalizó su primera etapa el 14 de mayo de 1942, es decir, 4 años, salía todos los jueves. El director de esta colección fue Antonio Ángel Díaz, que además fue director de Sucesos Argentinos. Acá comienza a escribir Julián Centella y acá comienzan a aparecer los seudónimos. Y no solo eso, yo creo firmemente que en cine argentino se genera todo lo tentacular de Julián Centella. ¿Por qué? Porque en cine argentino Julián Centella escribe las crónicas, aparecen varios de sus seudónimos que ahora vamos a hablar, se producen las desgrabaciones de sus charlas porque va a estar en Radio Belgrano,
Aparecen sus primeros poemas antes de publicaciones de libros, es decir, está todo el oficio de charlista, todo se produce acá en Cine Argentino. Bueno, voy a compartir pantalla. Llevo 7 minutos, tengo mi reloj acá que me está acompañando. Vamos a ver si tenemos suerte de compartir, porque quiero mostrarle unos materiales. Acá estamos. Vamos a abrirlo. Bueno, acá lo tenemos a Julián Centella en sus últimos meses. Esta es una fotografía de 1974. Está en el Café Tortoni, había una exposición de filetes. Esta fotografía me la regaló nuestro querido fileteador y hermoso hombre que se nos fue también hace poquito, que fue Luisito Sors. Luisito estaba exponiendo y Julián Centella estaba hablando sobre los cafés mistongos. Este era Julián Centella, como verán, ya estaba bastante roto, pobrecito. Y acá tengo su fotografía en el Conte Rosso, llegando a la Argentina, no sé si saliendo de Génova, o ya en las costas o en medio del mar. Lo vemos a Julián Centella chiquitito con su perro Pri, y entendería que este es el padre de Julián. Acá está este testimonio. Y acá algunas notas. Miren, firma una de las notas como Amleto, su nombre original. Yo digo que de a poquito se iba desprendiendo, ¿no? Porque imagínense, era un hombre de Italia que hablaba en lunfardo. ¿Cómo se iba a llamar Amleto Bergiati? Él, cuando le decían Amleto o el Tano, se enojaba. Eso me han contado algunos de sus amigos. Y acá una joyita, miren, una nota que justamente da cuenta de una película, Así es la vida de Carlos Gardel, si no me equivoco, que está interpretada por Hugo El Carril. La fotografía la vemos junto a la mamá de Carlitos, y la firma Enrique Álvarez. Acá descubrí este seudónimo que no se conocía. ¿Por qué lo descubrí? Porque Julián va a tener otro seudónimo con el cual edita su primer libro de poesía en el 41, que era Enrique Alvarado. Acá también hay un desprendimiento de ese seudónimo, porque sería raro que en Cine Argentino escriba Enrique Álvarez y Enrique Alvarado, ¿no? Habría ahí una suerte de confusión, si se quiere, o no tendría su gracia. Pero ¿por qué me doy cuenta que es Julián? Por el texto. En un momento dice: Buenos Aires, lo creo en firme, es la única ciudad del mundo que puede llamarse patria. Y además de eso, en cada uno de sus 20 barrios tiene una patria chica. Y si no, decime, Hugo, ¿no reconoces un tipo de Belgrano, un tipo del centro, un tipo de Boedo, un tipo de Pompeya? Bueno, esas 4 palabras de lo creo en firme ya dan cuenta de que es Julián Centella. Quien conoce su verba, su escritura, me va a dar la razón. Acá tenemos otro de los seudónimos que asomaron en Cine Argentino, que es Juan de la Luna. Acá también está Julián Centella, atrás de esto está Amleto Enrico Bergiati, atrás de esto. También escribió algunos como Juan sin Luna. Seguimos. Enrique Alvarado, como les decía, esta es una tarjeta broadcasting. Miren qué linda. Y acá la primera de las publicaciones de Julián Centella con esa firma en Cine Argentino. Voy a mirar la fecha, entiendo, y si no me equivoco, este es el número 6. Sí, es el número 6. La fecha, por ahora se las debo, porque tengo un lío de papeles, estoy medio minguito con este asunto de los papeles, pero ya va a aparecer. Sí, ahí está, junio del 38. Luis Andrini y Julián es el que hace la reseña. Y acá me quiero detener. ¿Cómo nace el seudónimo Julián Centella? Hay muchas teorías, incluso confusas por el mismo Julián Centella. Julián Centella dice que nació en La Milonga que hizo con Canet, que justamente se llama Julián Centella, y al parecer se iba a llamar Julián Pardales porque rimaba con Corrales, pero Canet
le dice, ¿por qué no le pones Julián Centella para rimar con Mireya y Pompeya? Que seguramente eso también aparecía en el texto. Al parecer Julián dice que nace en el 37, esta milonga se graba en el 41 y está registrada en Saedica en el 43. Julián Centella en otras publicaciones dice que nace con la primera publicación de cine argentino en el 38, es decir, esta anterior que les estoy mostrando. Y también dice que a partir de ahí también se generó este seudónimo para hacer el oficio de charlista, ¿no?, en Radio Belgrano. Bueno, para ir con la verdad, nuestro querido académico Oscar del Priore le comunica telefónicamente a Roberto Selles, cuando nosotros estábamos acá a punto de editar este libro, que lo editamos en el 2014, Julián Centella, Biografía y Poemas Inéditos, le dice efectivamente esto, que nació en La Milonga y que ese testimonio se lo acercó a Del Priore, la mujer de Caneta. Ahora bien, luego de editar el libro conjuntamente con Roberto, meses después, recurro a una de las comunicaciones académicas, específicamente la comunicación académica número 1127, que la escribe, otra vez el seudónimo, Siulnas, que fue nuestro académico. Su nombre verdadero era Oscar Edgardo Vázquez Lucio, que fue amigo de Julián Centella, y él dice que en verdad el seudónimo que utiliza Amleto Enrico Bergiati, es decir, Julián Centella, él lo toma de el primer dibujo animado que apareció en Sucesos Argentinos. Recuerden que era el mismo director de cine argentino, que fue un dibujo de Juan Oliva. Es el primer dibujo animado que aparece en los cines, ¿no? Recuerden que estas noticias de Sucesos Argentinos, que también se producen en el 38, si mal no me equivoco, en agosto, eran pequeñas noticias de un minutito y medio, eran 7 u 8 y cumplían una suerte de 8 minutos, ¿no?, de bloque de noticias de Sucesos Argentinos. Pero acá aparece el primer dibujo animado, Aventuras del gaucho Julián Centella, y con Y. Yo tengo mis dudas. Para mí que nace aquí, como dice Siulnas, que en verdad fue una humorada de su amigo, de este dibujante que le presta de algún modo el nombre a Julián, y Julián lo toma. ¿Por qué? Porque era un gaucho zaparrastroso. Julián Centella era un zaparrastroso. Si vamos a las fechas, podrían ustedes decir, no, pero si vos me estás hablando de un primer Julián Centella antes de este agosto. Pero me imagino que esto circulaba antes, estos dibujos circulaban antes de entrar en esta primera publicación. Acá tenemos otra de Enrique Alvarado, No será nunca Julián Centella. Justamente él se enojaba, ¿no?, porque con Enrique Alvarado las notas eran escrituras pulcras, ¿no?, sin estridencias, y en Julián Centella la verba lunfa, las críticas. Miren, voy a leer un fragmentito para dar cuenta de eso, ¿no? Las primeras notas llevarán este encabezado: al señor secretario de redacción José Ramón Luna, seguido de un che. En ellas, infatigablemente, se despachará contra la falta de argumentos. Por ejemplo, acerca de la película Turbión, una de las películas del sello Canado, dirá: pudo ser una buena cinta, pero no hay tema, aunque tenemos actores para revolear a la marchanta, secundados por varios malos actores acá, no se arregla nada. Ni se las arreglaron para conchavarse de primer plano. Álvarez, por ejemplo, para tener que contar algo, se me hace un doctor galerudo masticando sentencias criollas en un ambiente malevo importado, vaya a saber uno de qué rincón de Marsella. Porque la verdad es esa, ¿ande se vio ese suburbio? Aquí entre nosotros, ande. Bueno, este Julián Centella era áspero, escribía con guillotina, ¿no? Hacía esas críticas tremendas a Canaro, lo mataba. Y siempre estaba pidiendo la película que hable del bajo fondo. Lo reclamaba siempre. Fue muy famoso a tal punto que se van creando
una suerte de comunicación con los lectores y las lectoras y le piden, salió esta película, Julián, hacé tu desgrabación en papel, nos pareció muy fea, criticala, y Julián gatillonaba, o gatillaba, mejor dicho. Acá vemos en Cine Argentino, en la redacción, junto a Taliche, que al parecer es quien le abre la puerta para que entre a hacer el oficio de charlista en Radio Belgrano, y también lo vemos ahí con Discépolo. Acá miren qué lindo esto, es la grilla, acá tenemos la grilla, ¿no? La planilla, en verdad, del día en el que iba a estar Julián Centella en el Auditorio Victoria de Radio Belgrano, LR3, 23:33 de puntualidad. Comienza a ser tan famoso Julián Centella que se vuelve charlista y se hacen las desgrabaciones, y dentro del Cine Argentino hay un apartado que se llama Radio Film, y ahí aparecen las desgrabaciones. Vuelve Julián Centella. Miren, acá hay una de Radio Film, una de las reproducciones de las charlas que daba Julián Centella. El público lo pedía. Aquí, como te cuento, aparecen algunos poemas. Este es Tango, a Macacha, Alma de Tango. Resulta que Macacha, me lo comentó la hija de Julián, era su madre. Macacha, recuerden, era la hermana de Güemes. Ese era el apodo que Julián utilizaba. Ese mismo poema, miren, aparece acá también. Acá aparece otro, Arrabal, también con una desgrabación de charla en Radio Film. Y acá el primer libro de Julián Centella, Inhallable, recuerdo en la enfermería de San Jaime, miren, ahí está la tapa. Y se hace acá la publicación, la propaganda, nuestro compañero de redacción Enrique Alvarado, porque sí lo firmó desde el 41. Y acá aparece Shakespeare García. Por eso mi ponencia era de Amleto a Shakespeare García. Cine argentino comienza a ser de algún modo avasallado por el cine extranjero, la gente empieza a mirar muchísimo esas producciones que le ganaban de algún punto al cine nacional desde el punto de vista de infraestructura, de imagen, y se abre cine extranjero. ¿Quién escribe? Shakespeare García, fenomenal seudónimo de este hombre, que además supo escribir Julián Centella con otro seudónimo que fue William Pérez, pero díganme si no es una maravilla Shakespeare García. Y lo que hacía acá, lo titulaba así, ¿no? Un montón de palabras para usted, les escribía cartas a las actrices del cine extranjero. Y por ejemplo, voy a leer, me queda un minutito, che, lo voy a leer. Ay, qué pena que me queda tan poquito. Bueno, las invitaba al bar El Pescadito, a conocer de noche Pompeya. Acá tenemos el Yo me suicidaría por ti. Bueno, todo esto, incluso miren, acá tengo una carta que le escribió Rita Hayworth. Nuestro común amigo Alberto Soria acaba de hacer llegar a mis manos un ejemplar de Cine Argentino. Con alegría he leído y he entendido las hermosas palabras que me escribí, Shakespeare García. Me ofreces una canción de cuna inédita para adormecerme. Es la primera vez que alguien me ofrece una cosa tan sencillamente romántica y hermosa a la vez. Rita le escribió a Julián Centella, a Shakespeare García. Increíble. Bueno, este es un rayazo, da para hablar muchísimo. Ya estoy en los 20 minutos, pero me quiero despedir con la voz de él. Acá, como les digo, nace todo Julián Centella, está todo. Vayan a sus libros, a este escritor que escribe con la soga al cuello, nuestro poeta maldito del tango. Pero quiero despedirme con él, con su voz, a ver si puedo hacerlo. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Salgo de aquí. Este Zoom es inmenso. Ya estamos, por favor, denme un segundito. A ver, se me hace un lío. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está Julián? Acá está. A ver si tengo suerte de compartir. Nos despedimos con él. Boedo y San Juan, por ejemplo. Altitud de un Boedo operario proletario angustioso y de gente que le dio la pátina de un talento cuando una agrupación, no digo de literatos, sino de escritores, que manejaban la pluma como si fuera una herramienta, entre los cuales uno puede convocar al siempre joven Álvaro Yunque,
a quien suelo ver por una calleja de Palermo, con su paso lento, con su cabeza cana, con su gran silencio. Con Aristóbulo Echegaray, que asoma a los 20 años con ceros a la izquierda. Un libro de gran protesta. Gustavo Riggio, que tuvo el coraje de morirse muy joven. Nicolás Olivari, los hermanos Tuñón, el escultor Rosselli, José González Castillo, hombre de teatro, que encendió todas las luces de una inquietud con un aula maravillosa que estaba en los altos de un desaparecido café Biarritz, Pachacamac. Boedo entonces tenía una universidad proletaria. Y después el trasfondo de Boedo, el Boedo de los corralones, el Boedo de las casas planas, de los zaguanes y su penumbra, del amor que se tomaba del brazo para dar vuelta e ir al encuentro de ese país que queda siempre del otro lado de una esquina sin número y sin nombre. Y la calle Chiclana, que ya no es una calle chatera, que es una calle lustrosa con una pátina de gran avenida, y esa demora frente a la reja de la casa donde habitó Estercita. Los que estamos en esta prestación que la madre nos ha inventado de paso, por esta crosta arisca que es la tierra dura, a la que nosotros podemos embellecer con notas como esta. A mí me encantó y me lleno de orgullo. Yo que vengo de vuelta de todos los desastres, alguna vez tengo derecho de pedirle a la gente que me quiere que me haga la sacrosanta caridad de estos entreveros, donde yo me encuentro a mí mismo, para decirme que todavía, con tantos siglos de vida y de muerte que soporto, puedo ser útil de alguna manera. Es increíble la voz de Julián, cómo disertaba, cómo improvisaba con ese vuelo poético. Gracias, Lautaro Calle, por este audio que alguna vez me pasaste, y decirles que ese Boedo era el país de Julián Centella. Él decía que nació en su país, que se encontraba en las 4 esquinas en cruz, es decir, Boedo y Chiclana. Y esta ponencia, Mi Casita, está a 2 cuadras de Boedo y Chiclana, es decir, que está siendo compartida y finalizada en este momento desde ese país de Julián Centella, de este hermoso poeta nuestro. Muchas gracias. El título de mi trabajo es una aproximación al estudio del lunfardo en la novela La muerte del pibe Oscar, célebre estudiante, de Luis Contreras Villamayor, desde la semántica de Marcos. Luis Contreras Villamayor, autor de la novela, fue miembro del Cuerpo de Guardiacárceles de la Nación, en el que alcanzó el grado de teniente. Tenía, por lo tanto, un profundo conocimiento de los delincuentes de su época y de su estilo de vida, saber que capitalizó en su novela y en otras publicaciones. Los primeros 5 capítulos fueron publicados originalmente en la revista Sherlock Holmes. Estas apariciones se concretaron hasta julio de 1913. Solo 13 años después, en 1926, pudo editarla en formato novela, pero un incendio en las instalaciones de la imprenta que la publicó destruyó casi la totalidad de los ejemplares. Como se salvaron pocos, la novela era desconocida. Por este motivo no había originales en la Biblioteca Nacional ni en la del Congreso. Fue el doctor Oscar Conde quien, luego de una búsqueda exhaustiva, encontró en 2012 un ejemplar que le facilitó José Govelo y que le sirvió para hacer un estudio detallado de la obra y el contexto de producción. Después de una larga investigación que duró 3 años, la editorial de la Universidad Pedagógica UNIFE volvió a publicar este texto. No se conocen muchas novelas escritas en estilo lunfardesco, pero fueron muy posteriores a esta. Con justa razón, el doctor Oscar Conde imprimió en la tapa de esta reedición primera novela lunfarda debajo del título original. Merecen citarse, entre las novelas posteriores a las de Luis Contreras Villamayor, las siguientes: El deschave, de Arturo Cerretani, editada en 1965, El vaciadero, de Julián Centella,
editada en 1971. Jeringa, de Jorge Montes, editada en 1975, y del mismo autor en su secuela, Despertá Jeringa, en 1985. Fue José Govelo quien decidió denominar lunfardescas a las obras por la temática tratada y por el lenguaje. La muerte del tío Oscar posee estos dos requisitos: vida de delincuentes y el lenguaje en abundancia. Es imposible leerla sin recurrir al glosario de términos que el doctor Conde anexó a la novela. El mismo presenta 972 términos y expresiones lunfardas. Algunos capítulos están más recargados que otros. Metodología. La semántica de Marcos es una perspectiva teórica enmarcada en la lingüística cognitiva que fue desarrollada principalmente por Charles Fillmore, Georges Lakoff y Ronald Langacker entre las décadas del 60-70 y tuvo su apogeo en los años 80. La lingüística cognitiva es una corriente lingüística que forma parte de las ciencias cognitivas, es decir, las distintas disciplinas que estudian la cognición humana, como la psicología cognitiva, las neurociencias, la filosofía, la antropología, la inteligencia artificial. Los estudiosos la conciben como una corriente o movimiento lingüístico porque consideran que es una suma de teorías que tratan distintos aspectos del lenguaje y que comparten unos supuestos de base sobre el funcionamiento de la lengua. Las teorías que componen la lingüística cognitiva tienden a rechazar el lenguaje como facultad autónoma. Intentan encontrar explicaciones de corte funcional, entre las que se destaca el componente semántico pragmático. Esta corriente ha generado mucha bibliografía en las últimas décadas. Para el desarrollo de la misma se seguirá la línea propuesta por Croft y Cruz. Estos autores plantean los principios fundamentales del enfoque cognitivo de la lingüística. Consideran tres hipótesis principales. Primera, el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma. Segunda, la gramática implica siempre una conceptualización. Tercera, el conocimiento acerca del lenguaje surge de su propio uso, es decir, las categorías y las estructuras semánticas, sintácticas, morfológicas y fonológicas se construyen haciendo uso del conocimiento que tenemos de enunciados concretos que se emplean en circunstancias concretas. El modelo de la semántica de Marcos, de Fillmore, según él mismo sugiere, comparte propiedades relevantes con la teoría de los campos léxicos. Esta teoría agrupa palabras que se asocian en la experiencia. En esto no difiere del modo de actuar de la semántica de Marcos. Sin embargo, la teoría de los campos léxicos se diferencia de la otra en el hecho de que las palabras se definen en relación con otras palabras del mismo campo léxico, mientras que en la semántica de Marcos las palabras se definen directamente con respecto al marco. Para trabajar con esta metodología, los autores utilizan ciertos términos específicos como marco y perfil. Para conceptualizar la palabra radio como segmento lineal que va del centro del círculo hasta cualquier punto de la circunferencia, hay que pensar que se está hablando de un término de la geometría que perfila en el marco círculo. En este marco círculo existen también otros perfiles como diámetro, arco, cuerda, etc. Los lingüistas cognitivos utilizan los términos marco, base o dominio dentro del mismo marco teórico, pero hay preeminencia de los términos marco y dominio. Clasifican los dominios en básicos y abstractos. En los dominios básicos están
Los conceptos de espacio, materia, tiempo, también sensaciones perceptivas y corporales como color, dureza, intensidad sonora, hambre, dolor, etc. Un dominio abstracto es un espacio mental, representa una situación hipotética que tiene lugar en la mente del hablante y no en lugar metafísico alguno. Hay estructuras de dominios extremadamente complejas cuando existen conceptos perfilados que se relacionan con otra estructura. Se dice entonces que estos dominios integran una matriz. Con estas herramientas que nos brinda la semántica de marcos, analizaré las palabras y construcciones lunfardas de los enunciados seleccionados como más representativos de los marcos principales, el de la carrera profesional y el del delito. Si bien no son los únicos, son los que construyen la historia del protagonista y sostienen la estructura del relato. Aplicación de la metodología. Ya desde el título se indican estos dos marcos en la aclaración entre paréntesis célebre brillante, que actúa casi como un oxímoron si se lo analiza tanto en los significados de cada uno de los vocablos que lo componen, como desde los marcos que activan. El adjetivo célebre significa famoso, conocido y admirado por su excelencia, y el lunfardo brillante, ladrón, activan dos marcos opuestos. El primero ubica en el universo de lo social, de lo socialmente destacado, mientras que el segundo, excruyante, pertenece al marco de la delincuencia. Decía que hay fragmentos muy interesantes en los que se pueden observar términos que necesitamos para hacer hincapié sobre este marco, el de la carrera profesional y el delito. En por ejemplo, tenemos que hace alusión a la carrera del delito y a la infancia presente. Entonces, para llegar a lo que es o a lo que significa el término carrera, tenemos que recurrir al diccionario. Entonces vamos viendo las distintas acepciones, que son varias, conjunto de la acepción 6, conjunto de estudios, generalmente universitarios. En la acepción 7, profesión o actividad, que existe una formación académica previa, curso profesional, ejercicio de una profesión o actividad, que es un médico, por ejemplo. Entonces tenemos que los lexemas diplomático, cantante, futbolista, médico, activan en el marco actividad laboral. Pero si vamos al significado del vocablo profesional, dicho de una persona que practica habitualmente una actividad incluso delictiva de la cual vive, ya nos damos cuenta de que la actividad delictiva también enmarca en el campo laboral juntamente con los otros, con el médico, con el cantante, con el diplomático, de modo que esta es una actividad delictiva, como es un trabajo para los delincuentes, la actividad que realizan. Hay otros fragmentos que nos van mostrando cómo fue adquiriendo, fue evolucionando el Oscar en la carrera delictiva. Los primeros pasos los dio como canillita, como rastrillo, iba robando canastos de frutas, bolsas de legumbres, cosas de poco valor para poder correr, para poder escaparse, dice, en caso de que si un tombo lo mancaba en ocasión de un día. Continuamos con el escalafón lunfardo.
dentro de las actividades que realiza, a medida que pasan los años, se van tornando un poco más de mayor responsabilidad o más peligrosas las tareas que realizaba. Así fue espientador, descuidista, campana, esparo, ladero. Continuamos con la evolución de la personalidad del pibe Oscar y siguen sus modalidades de robo, pero él en este fragmento ya se va acercando de la periferia al centro a medida que, activado el marco de las etapas de la vida, pasa de la infancia a la adultez. Al final se convierte en un ladrón, en un verdadero arquetipo de ladrón de la ciudad. El capítulo 4 es riquísimo en léxico lunfardo, ya que va marcando, se refiere íntegramente a la adquisición y manejo del léxico lunfardo por parte del protagonista, lo que constituye un aspecto importante para su formación como delincuente. Todo el contenido textual del capítulo activa una matriz de dominios, el mundo de la delincuencia porteña. En ella perfilan vocablos referentes a las siguientes categorías léxico-semánticas: modalidades de robo, categoría de ladrones y asociados, lenguaje carcelario, tipos de mujeres, objetos valiosos pasibles de robo, diversas prendas de la vestimenta masculina. En este fragmento hay un aspecto, en el comienzo, datos muy interesantes que hacen alusión a lo que le ocurrió al pibe. Dice: la justicia condenó al pibe Oscar por simple hurto de 2 miserables quesos a sufrir unos meses de arresto, pero no sabemos por qué causa el pequeño niño delincuente permaneció en ese establecimiento de tan humana y eficaz corrección cerca de 8 años. Este fragmento, que hace alusión con estos enunciados, establecimiento de tan humana y eficaz corrección, ese reformatorio a donde el código recluyó al niño y casa de rigurosa educación, hace alusión a la institución penitenciaria y con una carga muy fuerte de ironía. Al final dice que en esa casa de rigurosa educación, a donde la justicia ciega, como siempre, lo amurara para su regeneración futura, tuvo que sufrir y soportar a diario. Al mencionar este término, regeneración futura, se activan 2 marcos opuestos, el de la regeneración y el de la degeneración. Regenerar es dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo, mejorarlo. Y degenerar, decaer, declinar, no corresponder a su primitivo valor o estado. Estos 2 marcos, el marco jurídico y el marco del delito, se hace posible la relación léxico-conceptual en estos 2 marcos. ¿Qué es lo que hace posible la relación léxico-conceptual en estos 2 marcos? Es el sistema carcelario, el sistema que corrompe al hombre. En el Estado Nacional, en y dentro de la institución carcelaria, transforma el delito en una carrera profesional formando delincuentes. Para finalizar, esta novela es un documento lingüístico importante por su caudal léxico lunfardo. Da cuenta además de la cruda realidad social del siglo XIX y comienzos del XX. En consecuencia, estamos frente al eslabón perdido que faltaba en la cadena de las obras de la literatura argentina de esa época, teniendo en cuenta que la muerte del pibe Oscar permaneció ignota durante 86 años, desde 1926
a 2012, por lo que hay que reconocer la valiosísima intervención del doctor Oscar Conde, quien la rescató e hizo posible su reedición y difusión. Muchas gracias. Bueno, hola, bienvenidos. Gracias por estar, por seguir este Congreso Internacional del Lunfardo organizado por la Academia Porteña del Lunfardo. En la continuidad de esta mesa 4, llamada El Lunfardo en las Crónicas, el Cine y la Novela, abrimos este espacio de encuentro con los propios expositores que acaban de escuchar. Entonces tenemos acá la presencia de Edgardo Cascante, de Matías Mauricio y de Elena Inés Oxinaga. Mi nombre es Adrián Moyo, soy coja de la Academia, ocupo el sillón José González Castillo. Y bueno, les doy la bienvenida a ustedes como expositores, la verdad que fueron exposiciones muy interesantes, todas, como todas las que se vienen dando en el marco del Congreso. Queríamos empezar el espacio de preguntas con una pregunta a Edgardo, que me llama mucho la atención el tema de la publicación que vos citaste muchas veces, que es esta del pueblo, este diario El Pueblo, y sería interesante que hagas una caracterización de esa publicación, a qué público iba dirigido, si era un diario efectivamente que salía todos los días, o era un periódico, qué tipo de notas traía, pues me llama la atención esta nota que sale sobre la inauguración del Piringundín. Entonces es interesante que nos cuentes un poco eso, ¿no? Bueno, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bueno, yo me dediqué por mucho tiempo a leer centenares de diarios de suburbio, buscando algo en particular. A mí me interesaba saber sobre las actividades de los payadores en el suburbio, en la transición después de la campaña del desierto, cuando el payador se hace más suburbano, va a áreas semirurales, y empezaba a actuar en los almacenes, en las fondas, ya no en las pulperías. Y empecé a buscar hasta que vi con varios archivos de diarios suburbanos, lo que es una cosa muy difícil de hallar. Yo nombré más veces al diario El Pueblo, pero también nombré al diario La Opinión, de Avellaneda, al diario La Libertad. La Libertad era un diario con orientación política, y el diario La Opinión también. La Opinión era de los conservadores, estaba orientado a la familia, al grupo familiar Barceló, el gran caudillo histórico de los conservadores, que dominaba toda la provincia de Buenos Aires, mientras que La Libertad era un diario de orientación radical. Pero el diario del Pueblo no se definía políticamente, y era el más antiguo de todo. Acá en el suburbio, yo estoy hablando cuando Barracas al Sur incluía toda Avellaneda y la completo. O sea que estamos hablando de la isla Marciel, Valentín Archina, estoy hablando de la década de 1870. Ese diario se publicó aproximadamente hasta 1940. Conseguí tener acceso al archivo total, que lo conservó la familia. La nieta del fundador, Manuel Esteves se llamaba el fundador, conservó todo. Esa señora ya era una señora muy mayor, me dio acceso y copié todo lo que pude lo fotografié. Era época en que no existía el celular con cámara, y me dediqué con muchísimo tiempo y parsimonia, porque no existían las letras catástrofe, todo era una tipografía monocorde, a buscar fundamentalmente crónicas policiales, pero uno muchas veces encuentra lo que no busca. Por ejemplo, encontré las primeras actuaciones de Razzano y posteriormente de Gardel en el suburbio. A Razzano lo encuentro, a José Razzano, en 1903, como guitarrista. Era el guitarrero que hacía punta en las guitarreadas de los pampeanos, que después se transformó en Leales y Pampeanos. Y buscando para atrás, encuentro hasta notas de malones, de invasiones indias y de pactos que se hacían con los capitanejos, cosas curiosísimas. Pero lo que más me empezó a llamar la atención fue el vocabulario. Cosa que no nace en ese diario. Ya si uno lee detenidamente Martín Fierro, va a encontrar
palabras, va a encontrar palabras como malevo, la milonga en el concepto de lugar de baile, pelar la chaucha, cuando al sargento Cruz le roban la plata de la billetera, dice, le pelaron la chaucha. Son cosas que nosotros creemos que las inventamos en el siglo XX y no están así. Pero a mí me empezó a llamar la atención que en esa época se ponía con un lenguaje muy, muy llano, las cosas como se las decía en la calle, en el diario. Y sobre todo en las crónicas policiales. Y era muy común que, por ejemplo, el cronista opinaba, después de relatar una crónica policial, decía que lo metan en Cafúa, o que lo entipen, que lo manden a la tipa. La tipa tiene que ver con el árbol de madera. Se hacían unas jaulas para guardar leña y otros enseres del campo, y por alguna analogía, supongo yo, entipar a una persona era enjaularlo. Se usaba mucho, lo mismo que decir que habían detenido a un raspa. Es un vocabulario que ya se fue dejando de usar, pero atorrante se usó siempre, y esto lo enganchamos ya en la década de 1870. Lo que a mí más me generó atención es cuando descubro en un folleto, antes era muy común en los folletos, de circo y de payadores. Eso se vendía, era un elemento de recaudación. Pero el folleto era una edición posterior a toda una época en que se venía hablando en ese vocabulario. Y cuando encuentro el folleto de Pepino el 88, que era Pepe Podestá, que habla de manera recurrente, no solo atorrante, dice muchas cosas más, habla de espiantar, habla de un montón de cosas, pero cuando encuentro lo de dormir en los caños, paré las antenas. ¿Por qué? Porque una de las cosas recurrentes que hubo siempre en la academia, y en todo lo que hablan, o investigan algunas palabras del lunfardo, siempre fue el gran misterio de dónde viene atorrante. Y se lo vinculó con los caños. Y ahí él habla de dormir en los caños. Ahí me detengo, pero nunca se descubrió que existiera una marca llamada así. De todas maneras, yo recurro a esa nota del folleto porque de manera retrospectiva, tiempo para atrás, es el lugar más remoto en donde encuentro que el atorrante era el que dormía en los caños. Claro. Y me llamó la atención y automáticamente tomé nota, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Es interesante este espacio de la publicación destinada a la lectura popular como espacio de investigación y hallazgo de cosas, y acá nos lleva a la exposición de Matías, porque Matías encuentra en cine argentino, que cine argentino además una cosa que era, si mal no recuerdo, una publicación semanal, ¿no, Matías? Todos los jueves, o sea, una revista masiva semanal destinada al cine argentino, o sea, algo impensado hoy en día en la Argentina. Pero es interesante, ¿qué te pasó? Porque, digamos, en tu exposición se nota que encontrás constante de Centella en sus notas, pero ¿qué te sorprendió de ese encuentro, de esa elaboración de un personaje que se va haciendo incluso a través de esta revista? ¿Qué es lo que te llamó más la atención? Bueno, imagínate, Adri, que una de las primeras visitas fue en tu espacio, en la biblioteca, que no tenían ahí la colección completa. Después tuve que ir a la del museo, y fue a abrir y descubrir que aparecía Julián Centella, ¿no? Uno lo tenía, Julián Centella, más mediados de los 40, con las publicaciones de su primer libro, El misterio del tango, que es del 46, los libros, los discos de Julián, la voz, pero no, eso que era como embrionario para mí. Y a medida que lo ibas leyendo, descubrías que, bueno, que ahí se estaba gestando, y ves cómo matizaba su escritura en diferentes seudónimos, y de golpe aparece ese Enrique Álvarez, que cuando lo veo digo, esto tiene algo que ver con Enrique Alvarado. O sea, me llamó la atención que era una nota a la mamá de Carlitos Gardel, ¿no? Y estaba también ahí Hugo El Carril, y fui al texto y era Julián Centella, y empecé a... Me acuerdo en ese tiempo que le decía a Roberto, acabo de encontrar una joya, vamos a mirarla entre los dos a ver si esto es cierto. Y me animo a decir que hay otros seudónimos que no los puedo descubrir, ¿no? Ahí adentro. Incluso me parece que su primer compañera, su mujer,
también escribía ahí. Ahí tengo unas sospechas. Así que se da todo, porque se empiezan a hacer las desgrabaciones de las charlas que él emitía en y las bajan a papel. Es decir, que para mí está todo Julián Centella ahí, que después, por supuesto, lo va a profundizar o se va a centrar tal vez en una especificidad dentro de esas áreas tentaculares, como digo yo, de Julián. Claro, claro, pero es fascinante ese aspecto de la elaboración de esa especie de personaje que terminó siendo Julián Centella. Tenemos una pregunta para Elena de parte de María. Mira, Elena pregunta, ¿podría decirse entonces que el uso del lunfardo en la muerte del pibe Oscar sirve para transmitir una determinada visión de la vida y específicamente de la vida urbana porteña? El lenguaje, en última instancia, ¿funciona como una denuncia? Sí, considero que sí. El lenguaje de esta obra realmente es un discurso de denuncia social. Y todo lo hace el narrador, desde el comienzo hasta el final, con el léxico que utiliza. Y yo decía que había encontrado dos marcos semánticos, ¿no? Es decir, hay muchos más, pero hay dos, el de la carrera profesional del delito y el de la carrera profesional y el delito, que se imbrican. Es imposible separar dentro del lenguaje, del análisis que uno va haciendo, porque se superponen. Fíjense que, por ejemplo, decía que desde el título, célebre excruyente, que actuaba como un oxímoron, y ya ahí están dos marcos, porque célebre, que es famoso, y ubica en un marco de la celebridad y de lo social. Excruyente, al ser un término lunfardo, está en el marco de la delincuencia. Entonces ahí tenemos, célebre es la carrera del delito, la carrera profesional, y delincuente es el delito. Y así se van superponiendo todas las descripciones. Por eso digo que estos dos marcos narran la historia del protagonista y a la vez sostienen la estructura del relato. Buenísimo, buenísimo. Mira, hay una pregunta para Edgardo. Edgardo, vos nombras un libro en tu exposición, Arrabal. Pregunta Arrabal Salvaje. ¿podés aclarar un poco qué libro es? Bueno, lo nombré haciendo referencia a Bartolomé Aprile. Yo en la academia ocupo el sillón Bartolomé Aprile. Bartolomé Aprile fue un poeta del suburbio y nombré ese libro, es una referencia que tomé, es un libro de poemas lunfardos muy, muy interesante. Fue un gran poeta. Bartolomé Aprile, puedo hablar un poco, algunas mínimas referencias de él. Él consideraba que Barracas, en aquel entonces se decía Barracas al sur y Barracas al norte, se las distinguía así, dividía el riachuelo. Pero el puente que las unía era un puentecito muy chiquito y la gente pasaba de un lado al otro, cruzaba el puente y era el mismo barrio, iban a comprar el pan del otro lado del riachuelo, volvían. Él decía que Barracas era única, que era un todo, que no existía Barracas al norte y Barracas al sur. Por eso salió el famoso dicho Barracas al sur, Barracas al norte, lo que me importa es bailar con corte. Él hacía referencia a en cuanto oportunidad tenía, a su amor por ambas barracas, y es un personaje que en una fotografía pasó a la historia, hay que reconocerlo. Ustedes van a ver que una de las últimas fotos que se sacó Carlos Gardel en la Argentina fue cuando se despidió la última vez que actuó, que fue en el Teatro Roma de Avellaneda, en 1933, creo que fue septiembre, octubre de 1933, antes de partir en su viaje, que ya no iba a volver, en un homenaje que le hizo la Asociación Tradicional Leales y Pampeanos.
A esa asociación pertenecía Bartolomé Aprile y también un personaje de la historia suburbana con una fama un poco más triste, que era el famoso Ruggerito. Ruggero, Nicolás Ruggero o Ruggerito, era el ladero del caudillo Alberto Barceló. Era un hombre de arma llevar, siempre estuvo muy vinculado a los garitos y a muchas actividades ilícitas. Fue asesinado a 15 metros de donde yo les estoy hablando ahora. O sea que la historia, he tenido hasta la oportunidad de conversar con testigos de ese crimen. Allá en la calle de Orrego. Eran más, en esa época eran bastante viejas ya, pero me contaron con detalle. En una foto, en esa despedida de Gardel, está Ruggerito, Carlos Gardel en el medio, y en la otra punta está Bartolomé Aprile. Es más, cuando lo asesinan a Ruggerito, en los homenajes funerarios, Aprile le hizo un poema. Un personaje, un hombre muy culto, era cuñado de uno de los grandes imprenteros. Nosotros hablamos mucho de los editores, pero hay que hablar de los imprenteros también. Uno de los más grandes imprenteros que hubo en Argentina, que era Bartolomé Chesino, fue el que hizo la primera impresión de Platero y yo. Bartolomé Chesino, que era su cuñado, con Bartolomé Aprile, recibían en la imprenta a personajes como, Jorge Luis Borges, Miguel de Asturias, Pablo Neruda, antes de ser premios Nobel. Y toda una lista. Y lo llevaban a comer asados literarios a un camping que estaba en Quilmes. Era un camping que tenía el Club Independiente. En esa época los clubes tenían el camping de Quilmes. Y hacían asados literarios. O sea, estamos hablando de gente de una bohemia curiosa y muy interesante. Es para tener una charla mucho más larga que los pocos minutos que tenemos ahora, pero algún día me gustaría que hablemos de esto. Bueno, dos preguntas más breves, una para Matías y otra para Elena, para ir cerrando la mesa. Es interesante, Matías, que también lo que se encuentra en las publicaciones de Julián Centella es una idea del cine argentino, porque la crítica que le hace a Turbión es que es afrancesada, para decirlo de alguna manera. Y hay como una idea de hacer un cine con una característica netamente local, me parece, ¿no? Sí, todo el tiempo, si ustedes siguen las notas, que es un proyecto que estoy armando de no sacarlas todas porque es inmenso el material, pero sí una selección con las críticas que va generando, y elogios, ¿no? Críticas elogiosas y críticas destructivas y punzantes. Siempre están pidiendo la película que hable del bajo fondo, sobre todo de la zona de Pompeya, Boedo, Parque Patricios, Avellaneda, Lanús, incluso se sitúa a veces en determinados lugares, y esas son sus críticas y su pedido urgente, y ya está vislumbrando que se están ubicando actores y actrices que ganan desde el punto de vista de la belleza y no desde lo actoral. Entonces empieza también ahí a hacer una crítica. Eso mismo él de algún modo lo muestra en su poesía, es decir, que era su faro, ¿no? Su faro, dar a luz todo lo que se va gestando en el tufo del bajo fondo. Ese es Julián Centella. Perfecto. Y bueno, la última para Elena, ¿qué te atrapó del libro de Contreras Villamayor, en principio, para hacer tu estudio? ¿Qué es lo primero que capturó tu atención? El léxico, justamente, el corpus léxico, porque es abundante. Entonces, para mí ha sido el primer libro que encontré otros poemas, otros textos en donde figuraban o aparecían términos lunfardos, pero este está plagado de términos lunfardos. Entonces ese léxico había que analizar. Si bien ya el doctor Conde, por supuesto, hizo todos los análisis posibles y un estudio muy profundo, por eso tuve que pensarlo mucho para ver cuál iba a ser mi abordaje, y por eso lo abordé desde la semántica de Marx. Perfecto. Bueno,
Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que fueron exposiciones increíbles, todas, así que siempre muy interesante y uno se queda, como decía Edgardo, con ganas de más, ¿no? De exponer de temas tiempo y todo, pero bueno, tenemos que cerrar, no sin antes, bueno, agradecerle a todos ustedes por estar, a quienes han seguido la mesa, a quienes están siguiendo el Congreso. Bueno, a todos ustedes los esperamos mañana en la continuidad del Congreso. Hoy esta es la última mesa del día de hoy, viernes. Mañana los esperamos a las 10:30. Empezamos con una artística que estará a cargo de uno de nuestros cofrades, Adrián Placenti, quien presenta su disco Minimal Piano Tango y va a interpretar el tema de su autoría, Equilibrio 1, El Alba. Y después sí, vamos a la primera mesa del día, que será a las 11, la mesa número 5, llamada Préstamos Lingüísticos, Jergas Argots. Esto es con Simona Fiorino, de Italia, que hablará sobre el lunfardo y la Parlesia partenopea. Y Jacqueline Balin, de Francia, quien hablará sobre lunfardo y argot francés, influencias y divergencias. Así que gracias a todos y los esperamos mañana a partir de las 10:30 de un congreso que, recordemos, termina el domingo. Así que mañana estamos todo el día desde las 10:30. Los esperamos. Muchas gracias.